Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Y hoy vamos a meditar en un estudio bíblico que yo puse por título Los negocios de mi padre. Y la historia se encuentra en Lucas capítulo 2, del versículo 46 al 49. Y vamos a leer después también el versículo 52. La historia trata de una ocasión cuando Jesucristo tenía 12 años en que José y María llevaron al niño Jesús a Jerusalén porque debían ir para celebrar la fiesta de Pascua. Y cuando terminó la fiesta, José y María volvieron con la caravana que iba para Nazaret y no veían a Jesús, pero no se preocupaban porque pensaban que estaba en algún lugar de la caravana. Pero después que pasó un día y no veían a Jesús, ellos comenzaron a afligirse y empezaron a buscarlo. Comenzaron a buscar entre sus parientes, sus conocidos, a ver si lo veían, y no encontrándolo, volvieron buscándolo hasta Jerusalén. Y después de 3 días de búsqueda, fue que José y María encontraron a Jesús y lo encontraron en el templo. Y estaba con los doctores de la ley, escuchándolos, preguntándoles, aprendiendo. Y se acercan José y María y le dicen: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Imagínense, se les había perdido el hijo. Nosotros te hemos buscado con angustia. Pero Jesús, a los 12 años, respondió a sus padres: ¿para qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y resulta ser que cuando Jesucristo dice estas palabras, a nosotros nos viene a la mente ¿qué sería entonces estar en los negocios de su Padre? Dice el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús, como todo niño, tuvo que pasar su proceso de crecimiento, su proceso de aprendizaje, su proceso de desarrollo físico, pero además de eso, él crecía en la gracia con Dios, en lo que Dios iba haciendo en su vida desde pequeño, y también crecía en gracia para con los hombres. Vale decir de que los hombres cada vez apreciaban más a Jesús cuando él era niño. Y Jesús estaba con ellos y aprendía de ellos. Más adelante, cuando Jesús fue grande y comenzó su ministerio, comenzó a tener problemas con algunos religiosos de aquella época, o con muchos de aquellos religiosos, porque él los confrontaba. Jesucristo vino a revolucionar toda la religión, todo lo que
Los religiosos de aquel entonces enseñaban debía ser cambiado porque comenzaba una nueva etapa en la historia de la humanidad. Entonces ya no lo querían tanto, pero Jesucristo comenzó a buscar a aquellos necesitados, a aquellos que eran pecadores, que estaban quizás hasta el cuello de pecados. Él compartía la mesa con ellos y les predicaba la palabra de Dios. Bien, los religiosos de aquel entonces no se juntaban con las personas que no profesaban su religión, porque ellos se creían superiores, ellos se creían lo especial del mundo, y sin embargo no entendieron que Jesucristo vino a sanar a los que tenían necesidad de médico, a los que estaban enfermos en sus corazones, a los que sufrían, a los que no tenían esperanza ni propósito en sus vidas. A eso vino Jesús, a salvar al mundo, para que el mundo crea y pueda reconciliarse con Dios. Cuando nosotros podemos por fin llegar a entender esto y podemos llegar a creer en Jesús, nosotros nos encontramos con distintas situaciones que nos pueden distraer de aquello que creímos algún día. Nosotros buscamos al Señor cuando estábamos quizás pasando por etapas de desesperación, quizás cansados de la vida, algunos al borde del suicidio, porque no encontrábamos sentido a nuestra vida no tenía propósito, no tenía rumbo, y buscamos ese rumbo en Jesucristo. Y cuando lo encontramos, cuando Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y por medio de la fe perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva vida, una vida distinta, que va cambiando con el correr del tiempo, porque el creer en Jesucristo y recibirle no solo involucra recibir el perdón de nuestros pecados, sino también el ir perfeccionándonos paulatinamente. No es que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero buscamos a través del tiempo que el Señor nos ayude a ser cada vez más agradables delante de Dios. Decía que cuando llegamos a Dios podemos encontrarnos con distintas situaciones. En una ocasión, Jesucristo, acercándose a una aldea, fue recibido por Marta y María. Dice la Biblia que Marta estaba haciendo todos los preparativos, estaba ordenando toda la casa, preparando todo lo necesario para poder atender a Jesús, y estaba muy atareada.
En cambio, María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Y entonces Marta formuló una queja: Señor, ¿no tienes cuidado de que María no me ayuda? Y Jesús le respondió a Marta que estaba demasiado afanada, demasiado preocupada, demasiado ocupada con las cosas de la casa, y por tanta ocupación descuidaba lo que era más importante. Él le dijo: María ha elegido la buena parte, la parte de dedicar su tiempo al Señor, y esa parte no le será quitada. Ahora bien, es un hecho de que en esta vida tenemos nuestras ocupaciones, pero todo se trata de aprender a administrar nuestro tiempo. Tenemos obligaciones, y es cierto, pero cuando nuestras obligaciones terminan, tenemos que aprender a que ese tiempo que nos resta, ¿cómo poder administrarlos? Entretenerse es importante. Ocupar tiempo en entretenerse, uno se distiende. Bien. Ahora, necesitamos reservar un tiempo, aunque sea durante el día, para dedicarlo al Señor, para dedicarlo a escuchar o a leer su palabra, para dedicarlo a orar. No podemos sobrecargarnos de actividades y descuidar nuestra vida cristiana. La solución entonces es administrar el tiempo. Tenemos también preocupaciones. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir en el futuro? Y Jesucristo dijo a sus discípulos que los pajaritos no trabajan y Dios los alimenta. Las flores del campo, que son tan hermosas, Dios las viste de hermosura a tal punto que ni aún el rey Salomón, con todo su esplendor, se vistió como una flor de las que Dios creó. Y dice la palabra que si Dios alimenta a los pajaritos y también hace las flores hermosas, las viste de hermosura, pregunta el Señor, ¿no hará mucho más por vosotros? Y dice, hombres de poca fe. Entonces, el resultado para contrariar o para contradecir estas preocupaciones, para luchar contra las preocupaciones desmedidas por el futuro, es aprender a confiar en Dios, que Él se va a encargar de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. No tenemos trabajo, bueno, busquemos a Dios y Él nos va a proveer trabajo. Una vez estaba desocupado, pero yo me mantenía buscando a Dios. Y estaba en la vereda de mi casa y llegó un señor buscando a alguien que alquilaba dentro del predio que yo ocupaba, y ese señor ya se había ido.
Ese señor era soldador. Y justamente este hombre había agarrado un contrato con una empresa y necesitaba un soldador. Y me dijo, y no sabe dónde vive este hombre. Y la verdad que se fue y no sé dónde vive actualmente. Y me dice, ¿y usted no es soldador por casualidad? Sí, le dije yo soy soldador. ¿Y qué le parece si trabaja conmigo? Hermanos, Dios me trajo el trabajo a la casa simplemente porque mi corazón estaba enfocado primeramente en Dios y Él se encargó de mí. También la parábola del sembrador explicada dice que algunos, por causa de las preocupaciones, se llenan de preocupaciones, y no solo de preocupaciones, sino también de ambiciones, y estas cosas hacen que nuestra fe se vaya apagando. Tenemos una casa, queremos otra. Tenemos un auto, queremos mejorar el modelo. Tenemos un televisor de 36 pulgadas. Queremos un televisor de 800 pulgadas, exagerando. Y así pasa nuestra vida esforzándonos como quien se esfuerza para subir una escalera, hasta que después de haberse esforzado y llegar a la parte de arriba de la escalera, se da cuenta de que se subió en la escalera equivocada. No era eso realmente lo importante. No era la riqueza lo verdaderamente importante. No era el tener más y más y más, porque eso es una tendencia que es necesario revertirla, y eso solamente se puede revertir poniendo la mirada en las cosas de arriba, mirando a Jesús, y en lugar de amontonar tesoros en esta tierra, amontonar tesoros en el cielo, tesoros de buenas obras, tesoros de evangelio predicado, tesoro de almas de personas ganadas para el Señor, amontonar tesoros en el cielo, porque nuestra vida en esta tierra es pasajera. Somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra morada final está en los cielos, y si vamos a ser ambiciosos, seamos ambiciosos en dar frutos para el Señor. Cuando uno entra en un estado de ansiedad, excesiva preocupación por tener más, por seguir avanzando en la vida, tenemos una situación que puede llegar a enfermarnos, inclusive físicamente. Alguien dijo por ahí que la ansiedad es exceso de futuro y que la depresión es exceso de pasado. Afanes y ambiciones. Afán significa
empeñarse con deseo intenso en algo, al punto, en este caso, de descuidar la fe. Y para Jesucristo era necesario estar en las cosas del Señor, para poder crecer, desarrollarse, para poder cumplir con el propósito que Él tenía en esta vida. El propósito de Jesús era salvar al mundo, salvarlo de una condenación eterna y darle a cambio de ello una salvación eterna simplemente por el hecho de creer. No necesitamos arrodillarnos y andar 50 kilómetros arrodillados para poder obtener el favor de Dios. Simplemente tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados, para pagar nuestras culpas. Tenemos que creer en Él para rendirle nuestras vidas por completo, para que Él haga de nosotros personas diferentes. Y Él concluyó la tarea. Y cuando Él concluyó la tarea dijo: yo he terminado con lo que tú me distes que hiciera. Así que, Padre, glorifícame ahora con la gloria que yo tenía cuando estaba contigo antes de venir a la tierra. Jesucristo había terminado su carrera y ahora venía la recompensa, volver a estar al lado de su Padre. Pero, ¿y qué de nosotros? A nosotros también nos resulta necesario estar en los negocios de nuestro Padre, estar aprendiendo permanentemente, estar buscando de ser santificados cada vez más, de mejorar día a día nuestras vidas, que nuestra vida sea cada día un poquito mejor, que nosotros, en otras palabras, podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Individualmente nos resulta necesario este crecimiento para poder dar frutos abundantes para el Señor. Porque dice la Biblia en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Dios no nos quiere para que transitemos en este mundo de una manera indiferente. Que dicho sea de paso, la indiferencia es lo opuesto al amor. Algunos dirán que lo opuesto al amor es el odio. Bien. Y yo busqué también lo opuesto a la indiferencia. Y lo opuesto a la indiferencia dice amor, acción, ocuparse. Nosotros muchas veces, porque somos limitados, no expresamos amor, por el contrario, expresamos indiferencia. Indiferencia por aquel que tiene necesidad. Indiferencia a veces por nuestros propios hermanos. Necesitamos ser perfeccionados. Solamente Dios nos puede ayudar a ser perfeccionados. Indiferencia por los chicos que tienen hambre.
Gracias al Señor que Dios nos ha dado esa visión y las maestras de escuela dominical laboriosamente hacen ese trabajo y se ocupan de los niños. Pero la gente grande también necesita que nosotros no nos mostremos indiferentes al sufrimiento ajeno, y que nos ocupemos de ello. Y también nos resulta necesario para que nosotros como iglesia cumplamos con lo que Dios dice y que está escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, y yo lo voy a buscar por acá, si lo leo completo. Quizás si lo digo de memoria lo pueda decir completo, pero para no equivocarme, lo voy a leer de la palabra. Y dice: mas vosotros, y le está hablando al pueblo de Dios, sois linaje escogido, en otras palabras, descendencia real. Descendemos de una estirpe divina. Somos real sacerdocio. Somos el sacerdocio que se arrodilla y le habla a Dios acerca del hombre, pero luego se levanta y le habla al hombre acerca de Dios. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró, nos apartó del mundo, nos compró con su sangre en la cruz, para que nosotros anunciemos las virtudes del Señor, los beneficios que Dios tiene para el hombre. Anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de un mundo de tinieblas, de un mundo de oscuridad, aunque todavía vivamos en él, pero nosotros ya no vivimos en tinieblas, sino que vivimos en luz, vivimos en la luz de nuestro Señor. Dios quiere que nosotros, así como Jesús cumplió con su tarea, así como Pablo cumplió con su tarea, así como muchos a través de la historia han cumplido con su tarea en la tierra, quiere que nosotros también cumplamos con nuestra tarea individual y con nuestra tarea como iglesia. En Juan 20:17, ni bien Jesucristo resucitó, se encontró con María Magdalena, y ella no lo había reconocido, pero cuando lo reconoció, exclamó: Maestro. Y Jesús dijo: no me toques aún, porque aún no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos. Jesucristo nos trata como hermanos, y si somos hermanos es porque el Padre de Jesús también es nuestro Padre. Él nos ha hecho sus hijos. Y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Él nos abrió el camino. Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigamos sus pasos entonces para llegar nosotros también
a nuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, que Dios les bendiga y que el Señor obre poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.